El albertosaurio, un depredador supremo. El paquirinosaurio, un ariete prehistórico. Dos titanes del final del período Cretáceo se encontraban cuando el mundo ártico llegaba a su final violento. Los paleontólogos escudriñan los restos para descubrir nuevos hechos sorprendentes. El paquirinosaurio y el albertosaurio eran muy grandes, y ese gran tamaño de inmediato le confiere una gran fuerza. Ninguno de los dos eran animales delicados, pero de los dos, ciertamente el albertosaurio era el más delicado. Tenía piernas relativamente largas y se movilizaba sobre dos de ellas. Así que por consiguiente el albertosaurio corría más peligro de sufrir un daño catastrófico. En cambio, el paquirinosaurio era un animal cuadrúpedo, más compacto, con una contextura más fuerte que la del albertosaurio. El albertosaurio era el predecesor del T-Rex. Tenía brazos más funcionales, pero su cabeza era más pequeña y menos poderosa, así que tenía que usar sus brazos relativamente cortos para ayudarse en la captura de la presa, un método menos eficiente. El albertosaurio tenía patas largas que absorbían los golpes. Estaría entre los bípedos más rápidos de la historia, al menos entre los grandes animales. El paquirinosaurio no era lo mismo, sería tan rápido como un dinosaurio cuadrúpedo, pero nada parecido a lo que un tiranosaurio habría sido. Los dinosaurios tienen dos formas de desplazarse, la bípeda y la cuadrúpeda. Los cuadrúpedos, como los paquirinosaurios, se desplazan en cuatro patas. Esta postura les da una ventaja de mayor estabilidad, sobre todo cuando tienen que girar rápidamente. Pero el albertosaurio, que es bípedo, tan solo anda en dos patas. Esto les permite mayor velocidad, pero menos estabilidad en el giro rápido. Podía girar con la rapidez de un elefante moderno. Me doy cuenta de que estos animales girarían de dos maneras diferentes. El paquirinosaurio giraba más o menos en un sitio, mientras que el albertosaurio trataría de dar vueltas para buscar una ventaja en la cual podría atacar rápidamente desde atrás o desde un lado y así aprovecharse de eso. El albertosaurio cazaba en pequeños grupos que estaban formados hasta por 5 ejemplares. Una manada de paquirinosaurios podría defenderse muy bien de un solo albertosaurio, pero si había más de uno, se le complicaría mucho más. Sabemos que el albertosaurio a veces cazaba en manadas. La evidencia fósil lo demuestra. El Ártico no era un hogar para cualquiera de los depredadores supremos. Enfrentarse al albertosaurio hubiera sido algo terrorífico para el dinosaurio del Ártico, especialmente para los jóvenes de la manada. Es muy probable que uno de los métodos de caza del albertosaurio sería el de tratar de separar a un miembro de la manada. Una vez que esté separado, matarlo es mucho más fácil porque no tienes que enfrentar al grupo entero. Es la misma técnica que los depredadores modernos. El comportamiento animal no cambia. Así que el método de cacería de un león nos da una idea de los métodos de cacería de un albertosaurio. Los dinosaurios árticos se reunían en manadas no solo para protegerse, sino también para compartir el calor corporal. Basándonos en la evidencia geológica, sabemos que la manada terminó en una inundación fluvial, pero muy pocos animales se atreverían a cruzar un río en crecida. No tenemos la evidencia que nos diga exactamente qué pasó y por qué estos animales escogieron entrar al río, pero algo los impulsó. Lo único que se me ocurre es que los forzaron hacia el río. Es ciertamente posible que los venía persiguiendo algo tan grande como un albertosaurio. El albertosaurio no podía soportar el frío del Ártico. No tenía suficiente grasa que lo protegiera. El arma principal del albertosaurio eran sus poderosas mandíbulas para romper huesos y desgarrar carne. Y también gozaba de un poderoso computador, un cerebro grande en cuanto a un dinosaurio y muy buenos sentidos.
una visión magnífica y un gran sentido del olfato. El paquirinosaurio tenía como arma una poderosa masa nasal, que era un cuerno o un bulto, que es una buena arma defensiva. El cuerno del paquidinosaurio podía tener una longitud de unos 90 centímetros. Muchos paleontólogos piensan que se parecía al del rinoceronte, pero mucho más grande. La prueba de habilidades de pelea entre los tiranosaurios con el albertosaurio de una parte y la de cornosaurios como el paquirinosaurio de la otra es una prueba entre los extremos para los carnívoros y los herbívoros. Los tiranosaurios están hechos para matar y para llevarlo a cabo de cierta forma, para entrar a alta velocidad con esas poderosas mandíbulas que pueden atrapar, sujetar y romper. Pero del otro lado, los dinosaurios de cuerno tienen el poder de los números, el poder de operar en manadas. Con estas armas craneales, que son cuernos o protuberancias, pudieron sobrevivir muy bien contra los tiranosaurios. El paquidinosaurio es uno de los pocos dinosaurios que se encuentran en el Ártico. El Timimus fue encontrado en Australia, que una vez estuvo conectada a la brutalmente fría Antártica. Este pequeño bípedo quizá fue el único dinosaurio que hibernaba. Es posible que estos animales se agruparan para protegerse contra los ataques, como hacen algunos mamíferos hoy en día. Los depredadores atraparán a los más débiles, los rezagados y algunos de la periferia del grupo. Pero el grupo como una entidad sobrevivirá, y esto es una gran ventaja de la naturaleza gregaria de muchos animales, incluyendo a estos dinosaurios. Otro dinosaurio de temperatura fría era el Lealinasaura, que tenía ojos muy grandes y podía ver en la oscuridad. Nos espera una tarea muy difícil para tratar de entender a criaturas que vivieron hace 60 millones de años. El comportamiento no se fosiliza como los huesos, y entonces debemos ver a los animales modernos como medio para entender cómo los dinosaurios se podrían haber comportado. Pero revisando de cerca la evidencia y estudiando los comportamientos de los animales modernos, podemos recrear una representación muy realista en base a los hechos y a la ciencia pura. El albertosaurio cazaba como las águilas, usando sus patas para atrapar a la presa y su poderosa vista para ubicar a sus víctimas a una distancia de casi 5 kilómetros. ¿Cómo lograron estas criaturas fantasmales empujar a una manada completa de dinosaurios árticos hacia una crecida repentina? ¿Y qué significaba esto para la total extinción de esta rara criatura? Los científicos se apresuraron a reunir evidencia que estaba enterrada unos 75 millones de años.